Yo sé que para muchos jóvenes la palabra padre puede arrojar diferentes emociones. Para algunas personas la palabra padre puede significar alegría, puede significar humor, unidad, puede significar gozo, paz. Pero para otras personas la palabra padre puede arrojar emociones de ira, falta de perdón. Puede arrojar emociones como abandono, amargura. Mucha gente tiene diferentes respuestas al Día del Padre. Y yo creo que no hay padres perfectos, tampoco hay hijos perfectos, pero sí hay y existen hombres, hijos, padres con un deseo de cambio y un deseo de transformación. Y como le decía hace poco, yo sé que este día específicamente es un día de restauración. Es un día donde Dios va a unir el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, como profetizó Malaquías. Yo creo que esto es un día donde ya cuando te mencionen la palabra padre, no tienes que sentir ira. Yo creo que Dios va a cambiar ese lamento en alegría. Yo creo que este es un día de restauración de relaciones. El Día del Padre no tiene por qué ser un día de amargura, independientemente de cuál sea la situación con tu padre. Indudablemente la figura de un padre es muy importante en la vida de un hijo. Indudablemente. Papá que estás aquí, yo quiero que sepa que tú eres muy importante en la tierra y para la vida de tu hijo. Y yo quiero demostrarte algunas estadísticas que lo muestran. Solamente en Estados Unidos el 63% de los suicidios de jóvenes provinieron de hogares sin padres. El 63%. El 90% de todos los niños sin hogar y fugitivos provienen de hogares sin padres. El 85% de los niños que presentan trastornos de conducta vienen de un lugar sin padre. El 80% de personas con problemas de ira y que resultan en ser en personas de acoso sexuales que incurren en este tipo de actividades son jóvenes que crecieron sin un padre. El 71% de los jóvenes que abandonaron la escuela provienen de hogares sin padre. Y la última estadística que tengo aquí que quiero compartirles, el 75% de los adolescentes en centros de abuso de sustancias vienen de un hogar sin padre. ¿Qué nos muestran estas estadísticas? Que la figura paterna es importante en la vida de alguien. ¿Qué nos muestran estas estadísticas? Nos muestran que los problemas que vemos en la sociedad radican en un problema muy importante y es la falta de paternidad. La falta de paternidad es el problema principal que vemos en nuestra sociedad. Las estadísticas nos mienten, los números nos mienten. Todo lo que estamos viendo son problemas conectados a la paternidad. Ustedes sabían que nuestro gobierno y los gobiernos del mundo invierten millones, crean instituciones, hacen políticas para tratar de mejorar la situación de un país, pero nunca se enfocan en el problema principal, que es la casa y la familia. Si los gobiernos trataran la familia, hubieran países diferentes. Yo creo que, como dice el apóstol de esta casa, una familia fuerte crea un país fuerte. ¿Por qué gastan tanto dinero en políticas, instituciones que no hacen nada? Y al final el problema sigue ahí. Hay una ausencia de padre. En estos tiempos tenemos muchos hombres teniendo hijos, pero pocos padres. Tener un hijo lo tiene cualquiera, pero ser padre se necesita valentía. Ser padre es diferente a tener un hijo. Mucha gente tiene hijos, pero no todo el mundo es padre. La palabra padre significa uno que nutre, uno que protege y uno que sostiene. Y lamentablemente
Hoy tenemos una ausencia de hombres que sean padres. Hombres que sean padres. Las estadísticas de divorcio en los últimos años se ha incrementado igual en la iglesia como fuera de la iglesia. Cuando la gente dice, bueno, en el mundo hay más divorcio que dentro de la iglesia, usted se equivoca, porque realmente están ahí casi a la par. Es decir, el Satanás está tratando de dividir la familia desde dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Hay un problema en la paternidad. Ser padre involucra algo más que suplir la necesidad de un hijo. Suplir la necesidad de un hijo, la necesidad momentánea, no es la función de un padre. La función de un padre va más allá. Es mucho más importante que suplir la necesidad de un hijo, de comprarle un zapato, de comprarle una ropa, de comprarle un aparato. La función de un padre va más allá. Y hay 4 funciones que yo quiero mencionarles que son importantes dentro de la responsabilidad de un padre. Un padre encamina al hijo hacia su destino. Un padre es el responsable de encaminar a su hijo al destino que ese hijo tiene que llegar. Si no hay padre, yo le pregunto cómo ese hijo va hacia su destino. Porque el padre siempre prepara el camino para que el hijo continúe. Un hijo nunca empieza aquí en los pies, empieza en los hombros. Entonces, si el papá no está en casa, si el papá no atiende al hijo, ¿cómo el hijo va hacia su destino? Necesitamos padres que estén enfocados en el destino de su hijo. Un padre, su responsabilidad segunda que tiene es forjar el carácter y la madurez de un hijo. Forjar el carácter. Es ese papá que dice, hijo, todo va a salir bien, no te preocupes. Es ese papá que está ahí en los momentos difíciles, que no abandona cuando las cosas están fuertes o color de hormiga. El papá tiene la responsabilidad de desarrollar el carácter de ese hijo, desarrollar madurez. Hay hijos que nunca han madurado, nunca han tenido carácter, porque nadie nunca le enseñó a cómo pelear sus batallas. Un papá enseña al hijo a cómo usar la espada, enseña al hijo cómo usar el escudo. Un papá le dice al hijo, hijo, así es que se ora, hijo, así es que se respeta a tu mamá, hijo, así es que se ama a las mujeres. Un papá es el que desarrolla carácter y madurez, y necesitamos eso. Yo le digo, yo ahora mismo soy papá. Gracias a Dios, hace 8 meses que nació mi hija, la nieta del apóstol. Cuidado, cuidado conmigo y cuidado con el abuelo. Tú tienes que pasar tienes que pasar 2 filtros, 2 metrallas. Así que, ¿y qué le quiero decir con esto? Que desde ya mi intención con mi hija es forjar su carácter, forjar su madurez. El mundo allá afuera no es fácil. El mundo está lleno de pecado, está lleno de ataques, está lleno de personas con malas intenciones, está lleno de situaciones difíciles. Vivimos en un mundo imperfecto. Por eso cuando el hijo sale afuera, necesita salir con un carácter y una madurez, para que el diablo no lo destruya, para que las tentaciones de este mundo no lo destruyan. Un carácter firme, un carácter íntegro, un carácter que ame las cosas de Dios, un carácter que ejemplifique la moral de Dios. Un padre, número 3, su responsabilidad es ser un modelo. Le voy a decir algo, padres que están aquí. Tu hijo conoce de Dios a partir de lo que tú le modelas. Tu hijo sabe tratar a una esposa a partir de lo que tú le modelas. Tu hijo sabe cómo administrar el dinero a partir de lo que tú le modelas. Un padre es un modelo en todas las áreas. Y número 4, y quiero que esta es la que yo me quiero más enfocar en este día. Solo tengo 5 minutos. Esta es la responsabilidad que yo considero que es una de las más importantes. Es que el papá tiene la responsabilidad de dejar un legado.
el papá tiene la responsabilidad, el padre, de dejar un legado duradero. Cuando usted piensa en legado, usted piensa como Dios piensa. Dios piensa en legado, y pensar en legado es pensar en generaciones. Cuando Dios piensa en una persona, siempre va a 3, 4, 5 generaciones. Dios piensa en términos de legado, en términos de generaciones. Y en Génesis 17:7, mire lo que la palabra de Dios nos enseña cuando Dios le habla a Abraham. Y dice, Dios le dice a Abraham: estableceré mi pacto entre tú y yo y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti. Dios siempre tiene en mente la generación que te sigue después de ti. Dios siempre tiene sus promesas para ti y tus generaciones. Así le dijo a Abraham: yo te voy a dar esta tierra a ti y a los hijos de tus hijos. Y dice: y la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Qué poderoso versículo. Dios le dice a Abraham: yo te bendeciré a ti y te bendeciré a tus generaciones. Esta tierra que te voy a dar, te la voy a dar a ti. Dios siempre piensa en términos de legado. Entonces, si Dios piensa en términos de legado, tenemos que nosotros pensar en términos de legado. Es una responsabilidad muy importante. Todo lo que Dios le habla a usted, se lo habla a su hijo, a su nieto y a su bisnieto. Nunca es para usted solo. Necesitamos padres que piensen en el legado que van a dejar. ¿Se ha puesto usted a pensar qué va a pasar cuando ya yo no esté aquí en la tierra? ¿Cómo se van a tratar mis hijos cuando yo no esté aquí? ¿Cómo me van a recordar la gente cuando ya yo no esté aquí? ¿Sabe cómo alguna gente lo van a recordar? No van a tener nada que recordar, porque ellos no se han enfocado en construir un legado. Y yo le quiero decir algo, padre que está aquí: no es tarde todavía. Usted está a tiempo para construir un legado que perdure por generaciones y generaciones. Tú estás a tiempo, papá. Y los jóvenes que están aquí, el sábado pasado lo hablamos. Este es el tiempo de construir un legado. Este es el tiempo de forjar tu futuro. Este es el tiempo de pensar en la próxima generación. No es mañana, no es pasado, es hoy. Hoy es el día de construir una base para la siguiente generación que viene. ¡Hey! Es tiempo de pensar en legado. Es tiempo de pensar en generaciones. Cada acción que tú haces, tienes que hacerla con la generación que estás cargando. Dios piensa en generaciones y se necesita padres así. Padres que piensen qué van a decir de ti, cómo te van a recordar. Bueno, mi papá nunca estuvo en la casa. Bueno, mi papá tuvo más familia que yo. Yo no sé cuántos hermanos yo tengo, porque mi papá tuvo más hijos en la calle que un conejo en una granja. ¿Cómo lo van a recordar a usted? Bueno, siempre pagó la universidad, pero nunca me dijo te amo. Nunca dijo que yo era especial para él. Se lo decía al mecánico que trabajaba con él y nunca me lo dijo a mí. ¿Cómo te van a recordar tus hijos? Eso es una palabra muy importante que usted tiene que pensar. Pensar en términos de legado. Yo no quiero ponerle una carga muy fuerte a los padres hoy. Mi intención con esta prédica no es restregarle en la cara lo que usted no ha hecho o lo que se supone que tiene que hacer. Yo quiero en esta prédica motivarlos, porque si hay algo que yo hago es honrar a la gente que merece honra. Y el ser padre no es un trabajo fácil, pero con Dios nada es imposible. Yo conozco un Dios que le da la capacidad a aquellos que se la piden. Nunca mi intención es decirle aquí lo que usted está mal y que está mal. No, mi intención aquí es motivarlo a que pueda cambiar su vida, a que pueda cambiar la forma en la que está viendo a sus hijos, que pueda cambiar su estilo de vida. Hay algo más que pagarle el carro a sus hijos. Hay algo más que decirle, toma, aquí está la cena. Hay un legado más importante que usted tiene que dejar en sus hijos, que cuando usted no esté aquí, ese legado perdure por generaciones y generaciones. Hay padres que siguen viviendo luego que mueren. Aún luego de morir, siguen viviendo por el legado que forjaron. Usted quiere trascender después que usted muera, ocúpese en
forjar un legado. Porque el padre que forja un legado sigue viviendo por las generaciones. Sigue viviendo. Dios siempre le dijo: yo soy el padre de Abraham, de Jacob y de Isaac. Yo soy el padre de tus ancestros. Yo soy el Dios de tus ancestros. Ellos me sirvieron a mí. Es decir, en la memoria de Dios quedó grabado lo que Abraham hizo. Y en la memoria de ese pueblo quedó grabado lo que Abraham hizo, lo que Jacob hizo. Hay padres que trascienden. Hay padres que no viven solamente en el presente, se transportan al futuro. Que un día diga: ¿qué haría mi papá en esta situación? ¿Qué haría él en esta circunstancia? Ahí usted está viviendo a través de ese legado. ¿Qué es legado? Legado es lo que pasa, es lo que se le pasa a la siguiente generación. Legado es lo que la gente recuerda de usted y recibe de usted. El legado es aquello en lo que la siguiente generación va a caminar. Proverbios 13:22 dice, y con esto ya voy terminando: el hombre bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Mire lo que dice la primera parte: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. En otra traducción dice: el hombre bueno deja una herencia a sus hijos. El hombre bueno deja una herencia. Es decir, que Dios conecta el legado con el usted ser bueno o malo. Dios dice: si tú dejas un legado, tú eres bueno. Si dejas una herencia que perdure, eres bueno. Dios piensa en términos de legado. Entonces, ahí en ese versículo nos enseña algo importante. Dios llama bueno al hombre que deja un legado. Escuche esto: un legado puede ser tangible e intangible. El legado tangible es el legado físico, material, una casa, un terreno, un carro. Son legados materiales. Pero el legado intangible son experiencias, consejos, sabiduría, son tradiciones. Son tradiciones. Yo, por ejemplo, le doy un legado intangible que yo me llevé de mi casa cuando me casé. Y es siempre comer junto con mi esposa. Yo nunca veía a mis padres comer separados del uno al otro. Siempre había una importancia en comer todos juntos en la mesa. Y ese legado, esa tradición se fue conmigo. Aún en mi casa, yo no como en la sala y mi esposa en la habitación. Valoramos lo que es la mesa, porque a mí se me enseñó eso. Es una tradición que yo valoro. Valoro la tradición de orar en familia. Valoro la tradición de darle gracias a Dios por los alimentos. Valoro muchas cosas, se fueron conmigo. Fue un legado intangible que ya Él forjó, aunque está aquí. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que hay dos tipos de legado. Y lo importante de esto es saber que el legado intangible es más importante que el legado tangible. El legado inmaterial es más importante que el legado material. Porque el legado material se desprecia según el tiempo. Usted le dejó la jipeta, pero pasan 6 años y ya no vale lo mismo. El legado intangible, el legado tangible se desprecia. Hace poco a un reconocido rapero le quemaron su carro de $3 millones. Y muy oriundo, jactándose de su carro, ahora está quemado. ¿Qué pasó? Se fue el legado. Si él creía que eso era un legado que iba a dejar. Pero ¿sabe qué? Los legados intangibles perduran por los tiempos. El legado intangible no se desprecia. El legado intangible perdura, resiste. El legado intangible es a prueba de fuego. No pierden valor y van de generación en generación. A un hijo nunca se le va a olvidar la imagen de su papá orando. A un hijo nunca se le va a olvidar cómo su papá trató a su mamá. Nunca se le va a olvidar. Nunca se le va a olvidar cómo su papá nunca fue encontrado en un caso de corrupción y de robo. A un hijo nunca se le va a olvidar eso. Es un legado intangible que es más importante. ¿Es bueno el legado material? Claro que es bueno. ¿Quién quiere heredar deudas? ¿Quién quiere heredar pobreza? Pero el legado intangible, le quiero decir, tenemos que darle un valor más importante.
Quizá usted se había enfocado mucho en trabajar, dar una buena vida, y es bueno, pero hay algo más importante. Hay algo más importante. Un hijo nunca se le va a olvidar un legado intangible. ¿Qué tipo de legado deja un padre? Deja un legado moral. En Proverbios 26 dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. ¿Quién va a hallar un hombre íntegro? ¿Quién hallará? Significa que si esa pregunta se está haciendo, es que es difícil hallarlos. Es difícil hallar hombres honestos, hombres íntegros. Un padre deja un legado moral en sus hijos. Proverbios 22:1 dice esto: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Y la buena fama más que la plata y el oro. ¿Sabe qué le dice eso a los padres que quieren dejar riquezas y riquezas? Es mejor que usted, cuando ya no esté en la tierra, se vaya dejando un buen nombre, una buena reputación, más que riquezas. ¿Quién hallará un hombre de verdad? Un legado moral, un legado moral. Número 2, necesitamos dejar un legado de estabilidad financiera. ¿A qué se refiere esto? Usted no puede dejarle una herencia de deudas a sus hijos. Usted debería de proponerse eso, no de dejar a su hijo millonario, no, sino de dejar a su hijo sin preocupaciones. Yo creo que es muy mal de parte de un padre dejar una deuda a sus hijos por él estar jugando en el casino, por él estar buscando mujeres, por él estar usando drogas, por él estar haciendo negocios ilícitos. Yo creo que es muy mal de parte de un padre. Por eso un padre deja un legado financiero. Quizás no dejaste 10,000 tareas de tierra, pero ¿sabe qué? Dejaste honestidad, dejaste integridad, dejaste justicia y dejaste a tus hijos sin preocupaciones. Pastor, ¿y usted no está matando ya que está diciendo que no va a dejar? No, no estoy diciendo eso, sino que el día que pase, prepárese para dejar un legado a sus hijos. Y número 3, y terminé ahí, ¿qué legado usted tiene que dar a sus hijos? Un legado espiritual, un legado espiritual. Deuteronomio 6:6 dice esto: y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Siguiente: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán frontales entre tus ojos. ¿Qué nos dice esto? Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué le dice esto? Dios responsabilizó a los padres de traspasar los principios de Él a sus hijos. Él le dijo: lo vas a repetir a tus hijos. Tus hijos conocen lo que conocen de Dios por lo que tú le dices. En pocas palabras, Dios ordenó a sus hijos de que le enseñaran, le ordenó a los padres que le enseñaran a sus hijos los principios de Él. Entonces, el legado espiritual es un legado importante. Es un legado importante. Yo recuerdo cuando era pequeño, cuando iba al baño medio sonámbulo, porque siempre iba a los baños de mi papá, no iba al baño de la habitación, encontrarme a mi padre orando. Y dicen ellos que una vez yo me postré, o varias veces me postraba con él ahí a orar. Y eso es un legado espiritual que nunca se me va a olvidar. Yo recuerdo la primera vez que tuvimos una reunión de pareja en la casa. Y ese día mi papá nos tomó, bueno, yo estaba ahí y pusimos un radio negro que había en tu habitación. Y había como una expectativa porque era la primera vez que se iba a hacer una casa de paz. Y yo recuerdo que él nos tomó y yo comencé a llorar la presencia de Dios en la habitación.
yo no sé si ustedes se recuerdan, yo me recuerdo como si fuera ayer. Y eso marcó mi vida, porque veía la expectación y la pasión que ellos tenían por servir a Dios. Papá que estás aquí o que ve por el internet, permite que tus hijos vean a Dios a través de ti y verás cómo tu familia va a cambiar. Eso quería dejarte en este día, porque ahora viene lo mejor. Ahora vamos a tener al apóstol con nosotros. Amén. Así que yo quiero, por favor, que puedan preparar el escenario. ¡Hey! Pero así él no se va a parar. Eso. Bueno, en este día queríamos no solo traer una prédica, yo creo que era importante que tuviéramos una conversación y que pudiéramos tratar el tema del legado en esta noche y aprovechar que están los padres aquí. Aprovechar eso. No queríamos que solamente fuera una prédica. Queríamos que vieran desde la experiencia del apóstol algunos de los temas importantes que como padres e hijos nosotros necesitamos conocer y caminar en ellos. Y en el día de hoy vamos a hacer algunas preguntas que el apóstol va a estar respondiendo con nosotros. Y yo quiero que usted ponga una demanda y una expectativa. Porque como le dije, aquí no solamente vamos a hablar, es una noche de restauración, es una noche de cambio, de transformación para hijos y padres y a los que están conectados allá en el internet. Y hablando de la palabra legado, yo quería preguntarle al apóstol la siguiente pregunta. Hay algo muy importante que hablamos hace poco y es la palabra legado. Y quizás mucha gente que vino hoy, muchos padres quizás no le habían dado como un raciocinio a esa palabra, no habían pensado mucho en esa palabra. Y yo quisiera preguntarle, ¿cuál tú crees que es el mayor impedimento que tiene un padre a la hora de dejar un legado? Yo diría, ¿por qué muchos padres no dejan un legado? ¿Cuál es el mayor impedimento que les impide a ellos dejar un legado? No sé qué tú piensas de eso. Bueno, primero quiero felicitar a todos los padres que están aquí en este día. Quiero que los hijos me le den un aplauso. Porque en muy pocos lugares se ve esta actitud de que los padres puedan compartir con los hijos, inclusive quizás algunos padres que no visitan la iglesia, que no están en este proyecto de Dios. Y la verdad que lo quiero honrar a cada uno de ellos, a cada padre que está aquí por el apoyo a su hijo. Y yo creo que ya eso es parte de un principio de lo que se establece en el comportamiento y la edificación de un legado. Sí. Ya creo que ese es un primer paso. Exactamente. Es un primer paso, el hecho de que los padres estén aquí. Que puedo decir que hay muchos padres que esta es la primera vez que vienen. La primera vez que seguro, estoy casi seguro, que nunca sabían a dónde venían sus hijos un sábado a las 5 de la tarde o a las 6 o a las 3. Y quizás hoy es donde están teniendo ese encuentro real de dónde están mis hijos. Principalmente los padres con las hembras. Ay, yo voy a la iglesia. Bueno, ¿qué iglesia? ¿Qué hablan ahí? ¿Qué dicen? Y yo creo que este es un principio de la edificación de un legado. Con respecto a la pregunta que tú me dices, yo entiendo en la experiencia en estos 30 años de caminar con Dios y entiendo que la palabra legado es una palabra muy amplia. La palabra legado es muy amplia en el sentido de que influye mucho lo cultural, influye mucho lo educacional, la educación que hemos recibido de los padres, la cultura en que nos hemos criado nosotros. Entonces,
muchas veces los padres confunden lo que es el satisfacer en lo material a los hijos con lo que podría ser un legado. Un legado es más importante que un edificio. Un legado es más importante que una empresa. Yo conozco familias multimillonarias que tenían empresas, tenían de todo y fracasaron. ¿Por qué fracasaron? Porque cuando la tomaron los hijos no la supieron administrar y fracasaron las empresas y la perdieron. Sin embargo, un legado es diferente, porque un legado es la sabiduría, el entendimiento, la experiencia que se traspasa a alguien que tú amas. A alguien que tú amas. Uno de los puntos clave del legado es que se le hace difícil a los padres, es que muy pocos padres saben cuál es su propósito en la vida. Y tenemos que definir algo que es importante. Tener un hijo no significa que tú eres padre. ¿Por qué? Porque si yo compro un piano no significa que yo soy pianista. No significa que yo soy pianista. Entonces nosotros tenemos que saber la importancia del rol del padre. Y tú lo acabas de definir. Y el otro punto, que el por qué los padres no pueden lograr dejar un legado a los hijos, es la actitud del egoísmo. La actitud del egoísmo. El ser humano por naturaleza es egoísta. Y el egoísmo hace que tú pienses en ti mismo y no pienses en los demás. Entonces, cuando somos egoístas, nosotros no alcanzamos a ver el propósito que tenemos nosotros como hombre, sino que solamente alcanzamos a ver lo que a nosotros nos interesa. Y eso es enemigo de un legado. Es enemigo de un legado. Entonces ahí donde está, creo que son los dos puntos que nos evitan a nosotros el entender la importancia de dejarle un legado a los hijos. El egoísmo, que de esa actitud egoísta de pensar en sí mismo al punto de que nosotros llegamos a ser egocéntricos. Y cuando tú das el paso de egocentrismo, tú llegas a ser individualista. Y cuando tú eres individualista, tú nada más solamente piensas todo lo que tiene que girar a tu alrededor para resolver mis necesidades. Pero entonces no pensamos en cómo dejar la solución a lo que amamos en un futuro. Yo creo que hay mucha gente que ve el egoísmo no como algo directo, sino que hay egoísmo pasivo que a veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. En nuestra toma de decisiones, en nuestra forma de actuar. Hay muchas formas en las que podemos ser egoístas. Ese egoísmo se identifica más cuando tú no le dedicas tiempo a lo que tú amas. Exactamente. Cuando no le dedicas tiempo a lo que tú amas, porque tú piensas para ti. Yo tengo que resolver mi problema, tengo mi negocio, tengo esto, yo tengo aquello. Y se convierte en el yo tengo, yo necesito, yo quiero. Y ese egoísmo es pasivo porque no me permite darle tiempo a mis hijos, darle tiempo a esa generación de lo que tú decías, activarlo en el carácter, activarlo en la personalidad, activarlo en todo este tipo de cosas, porque no tengo tiempo. En la obra, claro. En la obra. Fíjate tú, la obra lo habló claro. Sí. No tenía tiempo, perdóname hijo, no tuve tiempo para tu mamá, no tuve tiempo para ti, no tuve tiempo para esto. Sí. Eso es egoísmo. Claro. Entonces, el egoísmo es enemigo del legado. Es enemigo del legado. Y lo único que combate el egoísmo es el amor. El amor. Wow. El amor. Claro. Es lo único que combate el egoísmo. Sí. El amor, el darte por el otro. Es el amor de Cristo en la cruz del Calvario, que Él no fue egoísta y Él murió por nosotros para llevar todos nuestros pecados y nos dedicó tiempo para que nosotros pudiésemos cambiar. Sí. Creo que esa palabra es muy importante, el amor. El amor es muy importante. Sí. Confundimos mucho el amor. Sí. Yo creo que el principal valor
del amor a alguien que tú amas es el tiempo y los detalles que tú le dedicas. Claro. Ese es el amor. Sí. Por Mucha eso gente dice, traduce amor, cosas materiales, claro, pero quizás es tiempo, claro, detalles. es lo que dice Corintios 13. Claro. El amor todo lo sufre, el amor todo lo soporta, todo lo entrega, todo lo... Sí, Entonces, el amor es la antítesis del egoísmo. Y yo creo que ese es un punto importante para nosotros aprender a dejar un legado a nuestros claro. hijos. Tremendo, tremendo. Le damos un aplauso a Dios por eso. Yo creo que esa es la clave. Dejar el egoísmo y caminar en amor. Caminar en amor. Hay algo que vemos en estos tiempos que no es misterio para nadie. Vemos que gobiernos, países, organizaciones mundiales están avanzando esta agenda. Son agendas que se oponen totalmente a los principios de Dios y principios que por mucho tiempo la humanidad se ha regido. Vemos ideologías, matrimonios igualitarios y todo este tipo de conversaciones que se están dando. ¿Se puede atribuir todo esto a la falta de un legado por la generación pasada? Yo creo que no solamente la generación pasada, sino también la generación presente, porque es una lucha. Es una lucha. Es una lucha continua. Es una lucha continua. Yo entiendo que muchas de esas cosas que está presentando la sociedad, ese nuevo modelo mundial, el cual quiere imponernos, ese modelo en el cual se están cambiando, es un modelo antivalores. Sí. Es un modelo antivalores el cual nosotros como padres tenemos que levantarnos y ponernos en la guardia, ¿no? Con nuestros hijos. Yo creo que hay mucha confusión con ese sentido, porque por ejemplo, cuando tú ves ese modelo que está implementándose con esa igualdad de género, con esa igualdad en los matrimonios y todo este tipo de cosas, yo creo que eso crece y se fertiliza donde hay egoísmo, donde no tenemos tiempo para enseñarle a nuestros hijos, explicarle a nuestros hijos, dedicarle tiempo a nuestros hijos Sí. de lo que se está movilizando, de lo que Sí. se está moviendo. Todo eso es un movimiento antivalor. Antivalor. Es un movimiento antivalor donde se está perdiendo todo lo que es el orden. Todo lo que Sí. es el orden. Te voy a decir algo. Fíjate tú que esto es importante y es importante que usted lo sepa como congregación. Ahora mismo las redes en YouTube, a nosotros como iglesia, nos suspendieron que todo lo que nosotros publiquemos tú lo puedas repostear. Sí. Nos lo quitaron. Y tenemos un año luchando por eso, para que lo ponga. Eso significa que si ponemos algo en YouTube donde nosotros decimos una verdad de una mentira que quieren hacer la verdad, no pueden repostearlo, o sea, no pueden mandarlo. Tienen que tirarle una foto Sí. o ver cómo lo mandan, porque nos lo suspendieron. Y eso es parte del sistema. Wow. Eso es parte de cómo callar las voces que Sí. están luchando para que esos antivalores no se cumplan. Y es una batalla de la generación de ahora y la pasada. O sea, Es de la pasada, de ahora. Ese es un sistema que siempre ha estado, pero ahora se ha perdido la cordura, sí. se ha perdido la vergüenza y por eso quieren ya que todo salga como está. Sí. ¿Y qué le podemos decir? Quizá hay padres aquí, porque muchos padres dicen, no, ya déjalo. Eso al final va a pasar. Como una actitud permisiva a todo lo que estamos viendo. Incluso los programas de los niños, los libros de los niños, cambiando todo el sentido del matrimonio. O sea, nosotros debemos levantarnos como congregación y como personas que tenemos el fundamento de Cristo, ¿verdad, apóstol? Sí. Te quiero enseñar algo que me gustaría ponérselo a los padres. Ok. Esto voy a tratar, antes de que ellos se vayan,
mandárselo a Ángel. Esto estamos en vivo, ¿verdad? Pero todo se puede. ¿Por qué? Para que lo pasen por la pantalla. Sí, porque está en inglés, pero para que él pueda estar traducido. Ok. ¿Cómo se ha levantado un coro donde ellos hablan que van a cambiar a nuestros hijos? Y quienes lo cantan es un coro de homosexuales. Y lo cantan. Dice que van a cambiar a nuestros hijos. Sí, si quieres te lo puedo ir leyendo. Dice, lucha contra nuestro derecho. Dice que todos llevamos vida que no merecemos. Pero solo estás asustado, piensa que vamos a corromper a tus hijos. Si nuestra agenda no se controla, es gracioso solo por estar una vez. Tengo razón. Convertiremos a tus hijos, dice. Convertiremos a tus hijos. Sucede que poco a poco y silenciosa y sutilmente, que apenas lo notará, lo vamos a convertir a lo que nosotros queremos. Pero estoy cantándolo. Cantándolo y en inglés. Coro. Entonces, cuando tú ves este tipo de cosas, tú dices, bueno, ¿qué va a pasar? Sí. ¿Qué va a pasar? Sí. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que entender que necesitamos tiempo con nuestros hijos para explicarles las condiciones. Si no lo levantamos ahora, la siguiente generación va a pagar el precio. Te voy a decir algo, ningún sentimiento nace por sí solo. Un sentimiento nace por el gusto y el deseo. Es decir, que una persona es lo que es porque le gusta y lo desea, no porque es. Wow. Sí. Así de sencillo. Así es. Así de sencillo. Si yo deseo ser esto, yo lo seré porque me gusta. Sí. Yo lo voy a hacer. Aún sabiendo que está mal hecho. Sí. Aún sabiendo que no debe. Entonces nosotros tenemos que estar ahí para enseñarle a nuestros hijos que no es lo que tú deseas y no es lo que a ti te gusta, sino es lo que debe de ser y como debe de ser. Amén. Usted sabe, apóstol, que mucha gente se ha quejado de la pandemia. Yo recuerdo que hace unos meses no podíamos salir de la casa, estábamos experimentando todo lo que está pasando en el mundo. Y duramos quizá un año, 5 o 6 meses trancados. Yo entiendo que ese fue un tiempo que Dios permitió para que las familias volvieran a ser unidas, para que los padres comieran con los hijos, para que hubiera esa unidad, porque yo entiendo que el mundo iba muy acelerado. Sí. ¿Usted piensa lo mismo? Sí, yo pienso lo mismo, no solamente en la familia, inclusive en la naturaleza. Los ríos se limpiaron, la contaminación disminuyó, pero las familias pasó algo bien importante. Cuando vino esta pandemia, los primeros 6, 7 meses, nos descubrimos que verdaderamente no éramos una familia. Wow. Porque familia es lo que establece una relación. Sí. Y no había relación. No había relación. O sea, No muchas había familias relación. quedaron expuestas. Quedaron expuestas a sus condiciones. Por eso padres y hijos peleaban. Los matrimonios comenzaron a tener muchísimos problemas. Porque los matrimonios no son amigos, no tienen relación. Sí, sí. Por ejemplo, yo con mi esposa estaba feliz en mi casa. Sí. Súper feliz, yo me la gozaba. Sí. Pero había otro matrimonio que no estaban acostumbrados a eso porque no había una relación. No. Y que ese realmente debería de ser así. Y debería de haber una relación. Entonces los hijos, pues imagínate tú, Sí, sí, sí. no se entendía con los padres porque no había una relación. Yo me acuerdo un caso contigo, que se lo voy a decir a ellos para que sepan. Cuidado. Cuando mi hijo Miguel entró a la edad de los 16 años, que iba para la universidad, 16, 17 años, pues el jovencito aquí comenzó a coger su aire que cogen los universitarios, ¿verdad? Entonces... Predicando el evangelio, ¿verdad? Sí, claro. Yo me preguntaba y yo decía, yo le preguntaba a la mayor, ¿y Miguel a qué hora se levantó? No, se levantó temprano y se fue a la universidad. Y yo, ok, está bien. Venía la hora del almuerzo y yo, ¿y Miguel a qué hora comió? No, ya comió y subió para la habitación. Tituá.
En la tarde preguntaba por Miguel, no, volvió y se fue para la universidad. Y me daban 3 días y yo no lo veía. Y un día lo llamo y yo quiero hablar contigo. Dice, dime papi, muy amoroso como siempre. Digo, ¿tú crees que tú tengas una pensión en un hotel o tú estás en un hogar? Dice, papi, ¿por qué tú me dices? Dice, yo tengo 3 días que no te veo y tú estás comiéndote mi dinero, te estoy pagando la luz, te pago la gasolina, te regalé un carro, entonces aquí hay algo que no está funcionando. Entonces, si yo no te dedico tiempo, Claro. tú sigues Sí. y haces una rutina y haces una costumbre y ahí es donde nace un mal legado. Un mal legado. Y tú lo hacías por amor. Y yo lo hacía por amor, porque te amaba y porque quería verte, quería compartir contigo, quería estar contigo, quería sentirme padre y ahí lo hacía. Entonces, Tremendo. es tiempo. Sí, Y yo dedicaba tiempo, sí, sí, como muchos padres dedican tiempo. sí. Yo creo que la imagen que quizás hemos visto en muchas películas de un padre casi falleciendo y, bueno, el hijo con el que nunca hablaba y el hijo que quizás había cierta tensión, que es muy triste ver que en ese último momento, pues ahí es donde el hijo y el padre tratan como de... Es una imagen que mucha gente quizá ha visto, pero puede ser que sea realidad en muchas familias. Claro. Mira, Y hay un concepto que es importante, es que, por ejemplo, yo me crié sin papá. claro, Yo tuve muy poco tiempo con mi papá, sí, muy poco tiempo. Tuve más tiempo con mi mamá, pero si yo no hubiera conocido a Dios, wow, y hubiera conocido los valores de Dios, lo mismo que hizo mi padre conmigo, lo pude yo haber hecho con mis hijos, sí, repetirlo, por seguro. wow, Y entonces, si nosotros no marcamos una decisión de ser diferente a como nos criaron, wow, sí, a como nos educaron y a como vivimos, eso se repite y por eso la sociedad está como está. sí, wow, Entonces tiene que haber cambios cabrón. para que esa generación que suba. Por eso es que los sábados yo lo apoyo en todo, Eso. porque esa es la generación de relevo. Oye, Esa es la generación de relevo. es así, es así. Para los jóvenes no dicen no nunca, No, esa es realidad. a mí para los jóvenes me pueden pedir lo que sea y yo le digo que sí siempre. ¿Por qué? Porque esa es la generación de relevo a la que nos tenemos que invertir para poder provocar los cambios, tanto en la familia, en la sociedad y en todo Es lado. decir, apóstol, que si hay gente aquí que quizás dice, bueno, yo no tuve un papá, yo no sé cómo ser papá, yo no quiero repetir ese patrón. O sea, la solución no está en una psiquiatría, no está en una psicología, sino en Cristo. En una Porque así decisión, como tú dices, tú no tuviste un papá presente, pero no, conociste a Cristo. Y yo no he experimentado quizás lo que tú experimentaste. O sea que sí se puede el cambio. yo no fui a ningún psiquiatra, ningún psicólogo, pasé mi proceso, pero en el momento que tuve un encuentro con Dios, Wow, yo me di cuenta que yo tenía valor para tomar decisiones en la cual yo no podría volver a repetir lo que hicieron conmigo. tremendo, Así de sencillo, tremendo. así de sencillo. Se puede romper el patrón. Se rompe, el patrón se rompe. Mira, el hombre es lo que es por lo que decide y elige. Y elige. Amén. Amén. Hay que elegir, Sí, hay que decidir. Yo creo que eso es muy importante. Si decidimos y elegimos y anulamos el egoísmo, comenzamos a pensar en legado, el cambio se puede. claro. Era lo que tú predicabas. Cuando tú dejas un legado de integridad, tú dejas un legado de honestidad. Sí. Ese tipo de legado es lo que nuestros hijos, nosotros no. Hermano, yo creo que ningún hombre puede disfrutar un éxito real si no has dejado un legado en los hijos. O sea que no es éxito hasta que deje un legado. El éxito de un hombre no se mira cuando él muere, Wow. cuando él vive, Sí. sino cuando él muere lo que él deja. Lo que él deja.
Amén. Ese es el éxito de un hombre. Amén. Tremendo. Cuando Él no está, ahí viene el éxito. Hay hombres que han dejado impresionantemente un éxito, Sí. pero se pierden Wow. porque no dejaron un legado en los hijos de cómo mantener ese éxito. Claro. Entonces mi éxito no está mientras yo tenga vida. Mi éxito real será el legado que yo deje. Tremendo. Eso es poderoso. Tú mencionaste algo importante, que es que tú no tuviste un papá presente. No. ¿Por qué es, y siempre suele ser así, de que la mamá está, pero el papá no? ¿Por qué? Eso es un problema importante. Mira lo que sucede. Cuando una niña nace, tú ves a Anabela, mi hija, mi nieta, tú verás que cuando tenga 3 años o 4 años, tú le vas a regalar una muñeca. Y ella va a coger su muñeca. Sí. Wow, sí. Y esa muñeca luego, cuando ella tenga 5 años, va a jugar a ser mamá. Wow, sí. Es así. Entonces, desde el hogar, la mujer de por sí es inclinada a ser mamá. El hombre no. El hombre no. El hombre desde joven es, no llores, que tú eres un hombre, vamos a trabajar, que aquí hay que buscar los cuartos. ¿Dónde están la novia? ¿Dónde está la novia? Que tú no tienes una novia todavía. Mientras que la jovencita a los 7, 8 años está con una muñequita como un bebé. Sí. Entonces ya tiene eso dentro en su ser, Sí. que ellos van a ser mamá. Y encima de eso, la mujer se embaraza y tiene 9 meses ese bebé. Sí. Entonces el sentimiento de madre es mucho mayor porque es aprendido, es engendrado. En el hombre no. Sí. El hombre está en otra cosa. El hombre está en su lógica de la producción, del mantenimiento y ese tipo de cosas. Y no le enseñamos a nuestros hijos lo que significa ser padre o un matrimonio. Tremendo. Y lo mismo pasa en la iglesia. Vemos que el 70% es mujeres y el 30% es hombres. Pero es por eso, porque por ejemplo los hombres piensan, no, que la mujer es la que tiene que orar, la mujer que tiene que estar metida en la iglesia. No, 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 no. El llamado es para el hombre. El hombre es el sacerdote, el hombre es la cabeza. La cabeza. Pero el hombre es la cabeza cuando Cristo es su cabeza. Wow. Amén, así es. Entonces el hombre no es el que da la orden. Sí. El hombre es el que organiza y enseña para no tener que dar orden y que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer. Así es. Es así. Es así, tremendo. Te voy a poner un ejemplo, que siempre me gusta ponerlo como ejemplo. Hay muchos hombres que dicen, yo soy honesto, yo no cojo nada. Y es real. Pero hay otros Sí. que no son íntegros. Sí. Por ejemplo, hay un cuento de una persona, de un hombre que fue a un restaurante con otra persona, a una farmacia, a comprar un medicamento. Y el hombre pagó con un billete y la cajera le devolvió de más. Y el hombre se va, entonces cuando va caminando, se da cuenta que le devolvieron de más en la caja. Y se devuelve. Dice, no, yo no me puedo quedar con este dinero, yo soy un hombre honesto. Y va donde la cajera y le dice a la cajera, mire señora, yo vine a pagar, a comprar este medicamento y usted me devolvió de más. Yo necesito por favor devolverle el dinero. Y dice, ay, pero usted sí es serio, usted sí es honesto. Sí, yo soy un hombre honesto y por eso vengo a devolverle el dinero. Y le dice la señora, espérese, déjeme llamar al supervisor de la tienda para comentarle que usted es un hombre honesto. Y dice, sí, no hay ningún problema. Viene el supervisor. Le dice, usted fue el hombre que devolvió el dinero, mucho gusto, qué bueno. ¿Podríamos hacerle una foto ustedes dos, por favor, para ponerlo aquí, que usted es un hombre honesto? Que debe ser el hombre. No se preocupe, no tiene. Dice, no, pero venga, vamos a tirarle una foto. Bueno, llegó un momento que el hombre lo presionó tanto que el señor que devolvió el dinero lo jala aparte. Le dice, mire lo que pasa. Es que yo no puedo tirarme una foto. Dice, pero ¿por qué? Dice, es que con la que yo ando es mi amante. Ay. ¿Era el hombre honesto? Sí, pero no era íntegro. No era íntegro, no era completo. No era completo. Era honesto en algo y en otra cosa no. Entonces, nadie puede dejar un legado si esa persona no es honesta, íntegra con sí mismo y tiene el conocimiento de lo que es Dios.
Tremendo. Es así. Yo creo que eso va a cambiar en este día. Yo creo que todo esto que está pasando, sé que va a dejar un legado en la vida de los padres que están aquí. Y yo quisiera hacer una última pregunta, y tiene que ver para los hijos. Vemos que hay padres que son buenos, padres que aman a sus hijos, quieren dejar un legado en sus hijos. Son padres que le han dado de todo a su hijo, pero vemos que no es la misma respuesta al hijo. O sea, la respuesta del hijo al papá no es igual. El hijo no honra al papá, no honra a los padres. ¿Por qué pasa eso? Muchas veces nuestros hijos son muy influenciables en los medios en que se mueven. Wow, sí. Y de ahí va a depender mucho el padre, el supervisar la relación de sus hijos. ¿Cuáles son las relaciones que tienen sus hijos? El cual lo lleva a distorsionarlo a un punto tal que el hijo deje de ser agradecido con el padre. No hay honra si no hay gratitud. No hay honra si no hay gratitud. Entonces, normalmente los hijos, la junta de las amistades, la junta de los grupos, las relaciones en las que se mueve, si el padre no le dio un carácter para saber el hijo, quién es mi amigo, quién no es mi amigo, con quién juntarme, con quién no juntarme, corre ese riesgo. Por eso tú vas a ver padres que son muy buenos, que son tremendos padres que quieren dejarle un legado y tienen unos hijos rebeldes, sí. Pero fue que los hijos no tuvieron la madurez en su carácter para saber escoger y decidir quién es su amigo. Entonces, esas relaciones tóxicas es lo que hace que el hijo no aprenda a honrar a los padres, porque entran en un proceso de rebeldía por la atmósfera en la que ellos se mueven. Sí. Fíjate tú que la rebeldía lo primero que hace es que quita la gratitud de lo que hicieron por ti. Wow, sí. La gratitud de lo que hicieron por ti. Entonces, cuando tú estás rebelde por la influencia de una relación, tú eres parte de ese grupo. Tú eres parte de ese grupo. Y hasta llegas a defenderlo más a ellos que al que te dio la vida, al que te trajo al mundo. Al revés, le dan más valor a esa amistad, le dan más valor a esa relación. Es más, te voy a decir algo, todos nuestros hijos salen perfectos y excelentes hasta que salen a la calle. Wow, sí. Hasta que salen a la calle. A nosotros no nos gusta eso. Y todo por un ambiente. Sí. Por eso yo a ustedes nunca lo dejé un pijama party, nunca lo dejé salir a dormir fuera de una casa. Sí. ¿Sabe qué yo le hacía? Que sus amistades, yo lo invitaba a mi casa y lo chequeaba. Lo olías. Y yo lo miraba cómo caminaba, cómo andaba, cómo hablaba. Y decía, cuidado con aquel. Pero eso hay que dedicar tiempo. Cada vez que yo llegaba a la casa, tú me olías. Ah, sí. ¿Sabe qué le hice? Le voy a dar esta anécdota. Cuando pusimos la alarma, el técnico fue a ponerme la alarma. Me dice, mire, cuando usted pone la alarma, eso pita y después le va a ese pitido, no lo va a dejar dormir. Vamos a ponerla fuera de la habitación. Digo, no. Pónmela dentro de la habitación. Dice, ¿y para qué? Para que cuando lleguen mis hijos a poner la alarma, tengan que entrar a mi cuarto, despertarme y yo decir, ven acá, y yo olerlo. Yo lo olía cada vez que llegaban. Y yo sabía si estaban en un sitio que estaban fumando. Yo lo olía a ver si estaban bebiendo. Yo lo olía a ver cómo llegaban. Y para mí eso no fue un sacrificio, fue una inversión. Mírala aquí ahora. Es cierto. Yo le puedo decir a los jóvenes. Y no lo hacía por duda. No. Lo hacía por protección. Y a nosotros como hijos. ¿Sabe por qué? Porque como a mí no me lo hicieron, yo fui muy bellaco. Claro. Yo quiero que a nosotros como jóvenes no nos gusta eso. No nos gusta que nos hablen de que fulanito es una mala influencia, de que mira, ten cuidado con esto, de que nos pongan límites. Pero a través de la Biblia vemos que cuando Dios ponía límites a cierta cosa era por amor y para guardarnos. Es por amor y lo mismo pasa con los padres. Por amor y protección. Pero en esa edad y en ese momento, y aún en la edad que tengamos, porque siempre vamos a ser hijos y los padres siempre van a estar ahí. Claro. Siempre vendrá esa oposición.
Pero tenemos que entender eso, que esos límites y esos principios son buenos. Y ahora que ya yo tengo una hija, puedo decir, digo, wow, realmente era necesario, aunque no me agradaba. Y cada vez se va a poner peor, porque la sociedad allá afuera cada vez está peor. Sí, está peor. El sistema de antivalores cada vez es mayor. El sistema de influencia tóxica a nuestros hijos es cada vez mayor. Sí, Ya es un tema que nosotros tenemos que obligatoriamente hablarlo, claro. discutirlo, sentarnos, predicarlo, Sí. enseñarlo, porque es la única manera de guardar esa generación de relevo. sí. Es la única manera. Tremendo, tremendo. Yo creo que la honra a los padres es muy importante porque la Biblia lo habla, dice, es el único mandamiento con promesa. Honrar Dice, padre y madre honra. para que en todo te vaya bien, para que todo. tenga largura de vida. Sí. Largura Y de un vida. día ese joven va a ser papá. Entonces lo que tú no siembres ahora, no lo vas a poder ver con tus hijos. Nosotros estamos en una era en que los hijos ya no le importa ni le interesa honrar a los padres. No. Los hijos lo que le importa y le interesa es vivir su vida. Vivir su vida. Sí. Vivir su vida. Y no importa lo que tú hagas y avergüence a tu familia y a tu padre, no le importa. No le importa. Ni buscan ayuda, ni buscan quien le ayude, porque ellos lo que quieren es vivir su vida, aunque avergüencen a los padres haciendo lo mal hecho. Wow. Porque ese es el sistema que hay allá afuera. Libérate, sé independiente, olvídate del mundo y sé tú y sé feliz. Sí. Ese es el mundo allá afuera. Sí. Aún lo que tú hagas en contranatura, Sí. eso es lo que ellos dicen. Sí. Y contranatura es lo que se sale de lo natural. Sí. Entonces hay hijos que son tan ingratos que no buscan ayuda para buscar un cambio porque tienen el deseo y les gusta Sí. de hacer lo mal hecho o de hacer lo que es contra la natura. Y por eso no saben honrar a los padres. Sí. Y no ven el sufrimiento de un padre, porque cuando tuve un hijo que te cae en droga, cuando tuve un hijo que te cae en una situación de narcotráfico, de las tarjetas de crédito, de robo, de cosas que no son naturales, lo que sufre el padre es impresionante. Sí. Pero el punto no está en la importancia de honrar al padre. No, el punto está en yo vivir lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, y acéptame porque es así. Sí. Hay que como hijos que estamos aquí, aprender esa virtud, que es muy importante porque un día también nosotros vamos a ser padres. Por seguro. Yo no puedo demandar de algo que yo nunca hice. Y los hijos aprender a ser amigos del padre. Yo creo que los padres que están aquí están en su mejor momento para tomar una decisión de inversión y de cambio. Porque nosotros los padres tenemos que cambiar todos los días. Sí. ¿Sabe por qué? Porque la sabiduría no se estanca. Wow. La sabiduría va acorde a la demanda del mover del mundo. Sí. Entonces nosotros como padres tenemos siempre que proyectar esa sabiduría acorde a cómo está el movimiento del mundo. Entonces nosotros tenemos que aprender, es un aprendizaje continuo de decisiones y elecciones que nos conviene a nosotros como familia para dejar un legado. Amén. Mira lo que pasa. Es que es una situación bien delicada. Claro. Y los padres no estamos cerrando nuestros ojos a esa influencia tan marcada en la cual no nos estamos dando cuenta de nuestras generaciones. Ok. Pero si quieres lo puede pasar. No, sí, ya no es necesidad. No es necesario. Sí, no. Sí, porque el punto no está en ir en contra o maltratar a nadie, sino es en la intención Claro. de que porque yo soy, te tengo que obligar a que tú seas. Sí. ¿Me entiendes? Porque si tú eres, tranquilo, ese es tu problema. Y que tú dijiste si te gusta, porque al final no es que eres. Viene por un deseo.
y un placer. Todo viene por un deseo y porque le gusta. Claro. Todo viene por eso. Porque desea ser así y porque le gusta. No hay otra. Sí. No hay otra. Y por eso deciden. Claro. Por eso deciden. Entonces, no es una enfermedad. No. No es un espíritu. Es un espíritu porque tú decides. Sí, sí. ¿Te usa o no te usa? Y si lo desea o no lo desea. Claro. Así de sencillo. Tú eres lo que tú deseas. Amén. Tú eres lo que tú deseas. Ahí está el ministro uno de los ministros de salud de Estados Unidos, que se viste como una niña. Un hombre como Sí. de 60, 70 años, Sí. con una colita, una faldita, y dice que es una niña. Y anda caminando como una niña, porque él quiere ser una niña, porque él desea ser una niña, pues es una niña. Sí. Como uno que salió ahora en internet que dice que es una vaca y anda rumiando como una vaca, y él dice que es una vaca. Así es que ve el mundo. Yo creo que todo esto que hemos hablado nos tiene que poner en un modo alerta, tanto a los hijos como a los padres, tratar de no vivir el día a día, sino vivir cada día con un propósito, una meta, un objetivo, porque no podemos levantarnos, trabajar, acostarnos, levantarnos, trabajar, acostarnos, y el sábado ir a la tienda y acostarnos y dormirnos. Yo creo que tenemos que vivir una vida con un propósito, un objetivo identificado, para poder nosotros entonces experimentar a plenitud la vida que Dios nos ha dado y guardar a los nuestros. Todo se está levantando en contra de los valores familiares, Sí. y de los valores de Dios. Todo lo que se está levantando. Y esta década, de aquí a 2030, esta década, empezaremos a ver las primicias de las cosas más horribles que vamos nosotros a ver y a tener. Sí. Y que van a ver nuestros hijos. Hay que levantarnos. Que van a ver nuestros hijos. Entonces, tiene que levantarse, porque la palabra dice bien claro: hay de las mujeres que den a luz en aquel tiempo. Hay de las mujeres que den a luz en aquel tiempo. Eso significa que nuestros hijos van a estar en ese tipo de condición. Amén. Bueno, yo creo que ha sido un panel impresionante y le damos un aplauso a Dios por la vida del apóstol y por lo que ha pasado en este día. Se pueden poner de pie, los muchachos se pueden subir. Yo creo que ha sido una noche tremenda. ¿Cuánto han recibido hoy? Amén. Quisiéramos, antes de terminar, poder orar por cada padre, cada joven que está aquí, que quizás dice: pastor, yo nunca tuve un papá. Y quizás hay padres también que quizás dicen: yo nunca tuve un papá presente en mi vida. Queremos orar, queremos declarar, y así como hicimos más temprano, si está tu padre aquí, poder tomarlo de la mano. Vamos a declarar, vamos a orar sobre cada familia representada. El apóstol va a orar sobre ustedes. Yo quisiera decirle algo a los padres que están aquí. Miren, papá, la iglesia que nos enseñaron a nosotros, le estoy hablando a los padres, a mí, ya yo tengo 63 años. La iglesia que nos enseñaron a nosotros fue una iglesia sustentada en la religión. Y la religión es un sistema que acomoda al hombre a doctrinas y a ritos, buscando una satisfacción. Pero la iglesia evangélica es una iglesia que nos lleva a nosotros a una relación con Jesús. A una relación con Jesús. Dice 2 de Corintios 3:18, creo. 2 de Corintios 6:18, si me lo pueden poner. 2 de Corintios 6:18. Dice: yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Este es un versículo
que cuando yo entré a la iglesia me impactó. Porque para tú ser padre tú tienes que tener una relación. Y para ser hijo tú tienes que tener también una relación. Y dice, yo seré un padre para ustedes. Y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, la iglesia donde usted está es una iglesia de relación con Dios, donde nos enseñan a tener una relación con Dios. Y Dios, en medio de esa relación, se hace vida en nosotros. Y es ahí donde se provocan los cambios. Es ahí donde se provoca la transformación. Pero también le quiero hablar a los hijos. Porque cuando un hijo ama verdaderamente a su padre, se olvida de lo que es una religión o una iglesia y por lo menos apoya al padre en lo que el padre le gusta como una honra. Como una honra. De lo poco tiempo, de los recuerdos que yo tengo de mi padre, él tenía finca de arroz en Mao. Y yo sabía que a él le gustaba porque él se iba a su finca toda la semana. Y yo me iba con él porque yo sabía que a él le gustaba que yo fuera para que yo viera lo que él hacía. Y yo muchas veces dejaba de hacer cosas mías para honrarlo a él y irme con él. Y era lo más aburrido que yo tenía en mi vida. Pero yo lo quería honrar. Aquí hay muchos hijos que los padres le han dado todo. Todo le han dado. Y no son capaces de venir un domingo con el papá como una honra. Papi, a ti te gustaría que yo estuviera aquí contigo, pues yo te voy a honrar y voy a venir. O sea, es un concepto que no se está manejando bien en la familia. Como también los padres que pueden venir con los hijos un domingo. Porque veo los domingos los hijos que vienen solos y los padres se quedan y quizás los padres están en otro lado. Y ¿saben lo lindo de que el mejor legado que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos? El mejor legado, ¿sabe cuál es? El amar a Dios y ser amigo de Dios. Ese es el mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos. Así que usted está hoy en un lugar donde usted está seguro que están sus hijos, pero estoy seguro que sus hijos quisieran que usted también estuviera con ellos.